Estamos aquí. Bien, entonces, estábamos diciendo que, bueno, que similarmente como hay propiedades de igualdad, también hay otros axiomas que nos permiten ordenar los números reales, establecer quién es mayor, quién es menor, y algunas de las propiedades que vamos a necesitar para la resolución de inecuaciones. ¿Ya? Entonces quedamos por aquí la 9. Entonces ahora tengo una cadena de desigualdades. Tengo A estrictamente menor que B y B menor estricto que C. Entonces eso se puede fragmentar en dos desigualdades. Entonces lo fragmento de esta manera. A estrictamente menor que B y B menor estricto que C. Es una manera de fragmentar. Entonces, mucho cuidado con estas 4, 5, 7, 8 y 9, porque van a ser esenciales para resolver inecuaciones. Van a ser, digamos, que las premisas que nos van a permitir saber cómo proceder para la resolución de inecuaciones. Entonces, pero para hablar de inecuaciones, hay que hablar de algunos subconjuntos que son bien particulares de los números reales. ¿Ya? Entonces, esos subconjuntos de números reales son pequeñas porciones de la recta que vamos a categorizar y vamos a llamar intervalos. ¿Ya? Entonces, hay diferentes notaciones. Nosotros vamos a usar esta notación. Entonces, el primero, vamos a llamarlo intervalo cerrado. Es la porción de la recta que va desde los números reales A hasta el número real B, incluido el A y el B. Entonces, para que tengan una idea, es más o menos esto lo que quiero decir. Sabemos que los números reales tienen una representación en la recta. Bueno, que no me quedó tan recta, pero ustedes entienden la idea. Entonces aquí está el 0 claramente. Entonces hacia la derecha están los reales positivos y estaría, por supuesto, que el infinito positivo de los números reales. Y hacia acá estaría el infinito negativo. Ya, entonces las posibilidades que hay, primero, es que tengamos un conjunto acotado entre dos números. Por ejemplo, si yo selecciono un número aquí, arbitrario A, que sea menor que un número real B, que bien pueda ser positivo o negativo, lo importante es que yo pueda compararlos entre ellos dos. Entonces van a haber dos posibilidades. La primera posibilidad que hay es que yo pueda considerar los elementos que están entre A y B. ¿Ya? Entonces, en este caso, puedo incluirlos, todos los elementos que estén estrictamente entre A y B, sin incluir los extremos. ¿Ya? Entonces, como los extremos no están incluidos, si ven que lo estoy representando con dos puntos que están en el segmento agujereados, para este intervalo vamos a llamarlo intervalo abierto. ¿Ya? Y si los incluyo, es decir, si ahora lo represento con los agujeros totalmente llenos, voy a considerar entonces todos los números reales que están entre los números reales A y B, incluidos los A y B mismo. Entonces, en este caso, por sentido común, si estos son abiertos, ¿cómo serán estos? ¿Qué nombre recibirán? Cerrado. Cerrados. Ya, pero también podrían haber combinación de todos ellos. Y esas combinaciones le vamos a llamar intervalos semiabiertos. Entonces puede pasar también que considere, por ejemplo, un intervalo que esté abierto en A y que esté, por ejemplo, cerrado en B. O viceversa, que el intervalo esté cerrado en A y que esté abierto en B. Entonces pueden haber abiertos, pueden haber semiabiertos hacia la derecha, pueden haber cerrados y pueden haber semiabiertos hacia la izquierda. Y otro caso, porque estos son de dimensión finita en el sentido que yo puedo medir la distancia que hay entre ellos, pero pueden haber algunos de los cuales no puedo medir la distancia. Por ejemplo, ¿qué pasaría si considero los elementos que están por encima de B?
incluido el B. Entonces, consideraría, ya no sería un segmento, sino que sería, la representación sería un rayo, ya que hay infinitos números que están por encima de B. Entonces lo represento con un rayo geométrico que vaya desde el número B hasta el infinito positivo. Y también incluso podría considerar los números que sean estrictamente mayores que el B, que en ese caso lo representaría también con un rayo, pero sin incluir el B mismo. Y también podría incluso considerar también elementos que estén por debajo de A, incluido el A. En ese caso lo representaría con el extremo cerrado, ¿verdad? Y un rayo que va desde A hasta el menos infinito. Cuando me refiero a rayos geométricos, en ese sentido geométrico. Y también podría considerar incluso conjuntos formados por todos los elementos que sean estrictamente menores que A, sin incluir el A. En ese caso, lo representaría también con el extremo abierto, pero un rayo que vaya hasta el menos infinito. ¿Ya? Entonces, ahí esos dos tipos, esos dos últimos o esos cuatro últimos que acabo de mencionar, que son bien particulares, vamos a llamarlos colas derechas y colas izquierdas o intervalos de dimensión infinita. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar matemáticamente a cada uno de ellos? ¿De qué forma podemos representarlos matemáticamente? Entonces, la forma en que podemos representarlas es la siguiente. Entonces, empecemos con los abiertos. Entonces, ¿cómo voy a indicar que se trata de un conjunto abierto? Voy a usar paréntesis. Cada vez que yo vea paréntesis, en este caso corchetes, ¿sí? Corchetes en este caso. Cada vez que vea corchetes, voy a hacer referencia a que los extremos A y B están incluidos en el conjunto. Entonces, serían los X que pertenecen a los reales, tales que ese X es menor o igual que B y mayor o igual que A. ¿Ya? O en otras palabras, los X que estén entre A y B, incluidos el A mismo y el B mismo. ¿Ya? Esos serían los abiertos. En este caso, vamos a representarlos de esta manera. Porque si son abiertos, quiere decir que no están incluidos. Entonces tiene que ser estrictamente menor. Si son abiertos. Y en ese caso vamos a representarlos con paréntesis invertidos. A, B. Estos son los abiertos. Entonces ahí no están incluidos los extremos. Ejemplos. Entonces la pregunta es, si considero este intervalo que voy a llamar I, está formado por los elementos que estén entre menos 2 y el 5. La pregunta es, o las preguntas que pueden surgir son las siguientes. ¿El menos 2 pertenece ahí? No. ¿Por qué? No, profe, no está incluido. Porque abierto. Porque no está incluido. La definición de esto sería similar a lo que está arriba. Entonces serían todos los X que están en los reales, tales que estén entre menos 2, estricto, y 5. Entonces, como ven, el X que yo estoy considerando debe ser estrictamente mayor que 2, no puede ser 2. ¿Ya? Entonces aquí la respuesta, ¿cuál sería? Que menos 2 no está incluido en el intervalo ahí. Otra. Menos 1. Ah, no. Menos Menos 3. 1.99987. ¿Pertenece al intervalo o no? Sí. Sí, sí pertenece. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está entre menos 2 y 5. Perfecto. Esa es la razón. Esa es la razón. Entonces esta sí pertenece. Profesor, ¿qué ocurre en el caso del 1,9 periódico?
Porque 0,9 periódico es menos 2, entonces no está. Sí, ahí. Sí, Eso. uno puede demostrar que son... Uno puede demostrar formalmente que se trata del mismo menos 2. Y es fácil demostrarlo. La demostración es fácil. Voy a hacerla aquí rápidamente. F es 0,9 periodo. Refieres a 1.9, ¿verdad? Menos 1.9 periodo. Entonces, es una igualdad, se supone. Yo puedo multiplicar por 10. Quedaría 19. 19.9 periodo, ¿verdad? Listo. ¿Y cuánto da la suma de eso? Bueno, puedo hacer la diferencia, de hecho. Da menos 10. Así, podría multiplicar por menos 1. ¿Cuánto haría la diferencia? 10. F menos 10F, ¿cuánto da? Los de la derecha con los de la derecha y los de la izquierda con los de la izquierda. ¿Qué haría menos 9F? ¿Y aquí cuánto daría? 19.99 periodo menos 1.99 periodo. 18. 18. Bien. Entonces, despejamos ahí. Multiplicamos por el inverso multiplicativo. ¿Cuánto da? 9. 2. O 1,9. 2 menos 2. Menos 2. Entonces, menos 1.99 periodo, todo es menos 2. Entonces, no está incluido. Ese no está incluido. Profe, Pero este sí, porque tiene un 87 aquí. Ese es un poquito más... profe, una pregunta. Ujú. Es que yo igual he visto en otras partes que a veces lo definen de forma distinta. Dicen que, por ejemplo, lo típico de 0,9 periódico, que es distinto de 1. ¿Por qué dirán que es distinto entonces? ¿Es distinto de quién? No, lo mismo que está haciendo con el ejemplo ahora, pero Ujú. dado con otro número, da lo mismo. Así como 0,9 periódico es O distinto sea, de 1. cualquiera que tenga 9 periodos siempre es el siguiente entero. Eso es lo que uno puede llegar a demostrar de forma general. Uno lo puede hacer para cualquier real. O sea, que siempre que habla de alguien que tenga 9 periodos, uno demuestra siempre que es el real que viene, el número entero próximo. Eso es como lo ideal. Y uno puede demostrarlo. Aquí, por supuesto, esta demostración es para este caso en particular, pero uno podría hacerla para... Cambiamos el 9 por un x.999, donde x es un número real cualquiera. Y también debería llegar a que es lo mismo. Entonces Es lo el mismo consideramos número entero siguiente, como un x más 1, una cosa así. Profe, entonces el Sí, 87 es el que hace la diferencia, ¿cierto? claro, claro, es que este quiere Pero decir ¿es por el 7 o es por el 87? Por ejemplo, si fuera por ambos. 998. También es diferente, es un número real. Lo que pasa es que este tiene infinito, mientras que este es finito. Es lo En el mismo que se sentido pusiera el de 9, que pero sin termina. los O sea, la escritura termina, mientras que este no. Yo puedo escribir 200 millones de puros 9 y nunca termina, sigue más todavía. Es la diferencia entre este y este. Este es infinito periódico y este es finito. ¿Mm? Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Bien, entonces, si aparecen estos corchetes así invertidos, yo voy a entender que los extremos no están incluidos. ¿Estamos claros? Estos serían abiertos. Ahora, cerrados. ¿Cómo creen que serían cerrados? Bueno, ahora voy a cambiar la notación. Voy a colocar los corchetes normales. Entonces, en este caso, van a estar incluidos los extremos. ¿Ya? Ejemplos. Consideramos el intervalo J formado por, pensemos en 1, 3,9, por ejemplo. Este sería un cerrado. Pregunto, ¿el 3 pertenece a ese intervalo? Sí. ¿El 9?
Sí. No, también. El 0, Sí. el 9 pertenece, obviamente. Los Sí. extremos están también incluidos. A ver, el 6 pertenece. Sí, también. Sí. Sí, también. Sí. Raíz cuadrada de 2 está ahí incluido. No. Yes. No. No, No. no. ¿Por qué? No es real. Porque es menor a 3. Era 3. Así se Es llama. real, ojo, solo Pero que su es escritura menor a 3. decimal es Pero es menor a 3. 41 Creo que era algo y está 1,1. por debajo de 3, entonces por eso no pertenece. No. Ojo, Si fuera menos raíz de 2, o sea, raíz menos 2, si fuera, real. claro. Claro, claro. A ver, pensemos en otro. Pi, ¿pertenece ahí? Sí, pertenece. Sí, también. Sí. ¿Por qué? Porque es 3,14. Está dentro del Porque es rango permitido. aproximadamente 3.14 aproximadamente, entonces está por encima de 3. Ya, entonces voy a escribir esto. Aquí cuáles elementos están y cuáles no. Entonces, claramente, pi pertenece ahí. ¿Qué más? Puede ser el 3, el 6, el 2.5 periodo. Lo voy a anotar así, o a ver si me sale, overline 5. No, me sale. Voy a escribirlo así mejor. Él también está incluido ahí. ¿Cierto? Profe, pero ¿O son, no? no están incluidos, pues. Ese está incluido, ¿no? No, pues, profe. ¿Y este? ¿Y ese? Ese sí, pues. Sí, Pero el ese sí. 2,9 no, pues, profe. Ese sí. ¿Este está incluido o no? Spoiler. No. No. Oh, Creo ¿verdad? que no, Porque era es, 1,2. ¿cuánto es? Espera, la calculo. Aproximadamente. 3. 1,4. El número de Euler. No, es 2,71 y ya. 2,71, entonces está por debajo, obviamente. Sí, no. No entra, entonces ninguno, ni este entran ahí. ¿No? Y tampoco Profe, para de 2. Profe, pero arriba puso 2,9. profe, Que sí, profe, pertenece. arriba. No, Sí. este es 2 y este es 9. Ah, ya, ya. Ah, pero Claro. el 1 pertenece y el pi sí, pues, y el 9 también Ah, pertenece, entonces, ah, ¿cómo? Están separados. Entonces aquí, aquí sí, aquí hay un error, no es 2. El 2 no pertenece. Sí, vamos a poner uno que sí pertenezca. Pensemos en algún número real que esté ahí Menos interesante. 4. 2 raíz cuadrada de 10, a ver. A ver, pensemos en este que es interesante. ¿Está o no está? ¿Cuál fue? Sí, sí está. Raíz cuadrada de 10, ¿cuánto es aproximadamente? 2 puntos, ¿qué? 2 puntos Sí. algo, ¿verdad? 3 por No, 3 son 9. Es la Es raíz de mayor. 40. Dice ¿Está que o no la está? raíz de 10 es 3.16. Este de ejemplo raíz de 10. Sí, ahí sí, ¿verdad? Pi, raíz de 10, 9, 3.5, esos están. Raíz de 2, 1.41 no está. Euler, 2.7 no está. 2.5 periodo tampoco está. ¿Está correcto? Sí. Ya. Entonces, abiertos, los dos extremos están incluidos. No están incluidos. Cerrados. ¿Qué pasa con los extremos? Se incluyen. Sí, se incluyen. Si se incluyen. Bien, ¿qué otras posibilidades hay? Semiabierto. Semiabierto. Semiabierto hacia la derecha y semiabierto a la izquierda. Entonces, semiabiertos. Entonces, aquí va a pasar que este va a estar cerrado aquí y abierto acá. Y si está cerrado, entonces aquí cambio por menor o igual. Ese sería semiabierto hacia la derecha. En este caso, este sería semiabierto hacia la izquierda. Entonces aquí pongo la posibilidad de que sean iguales. En ejemplos, ¿Me escucha bien? te escucho perfectamente.
Ah, ya, es que lo que pasa es que tengo una duda sobre cómo van a hacer los ejercicios en los certámenes. O sea, como que en álgebra nos dijeron que tenemos que escribir y como que creo que nos van a dar puntos extra por eso. En este tenemos que explicar como qué axioma estamos usando nomás o tenemos que dar como conclusión del resultado y todo. Hay que justificar todo. Para mí, o sea, yo soy quien voy a revisar. Entonces yo voy a pedir que todo esté justificado. No voy a, por ejemplo, aceptar gente que escriba una respuesta que sale mágicamente. ¿Ya? No voy a aceptar esas No, cosas. pero me refiero, por ejemplo, está la resolución del ejercicio, que normalmente en el colegio, por ejemplo, en mi colegio al menos, solamente puedes justificar La primera el clase ejercicio. hablé de cómo iba a ser la evaluación y hablé de que generalmente en cálculo 1 hay evaluaciones que tienen una parte de alternativas sin justificación que la plataforma la revisa automáticamente. Es así la van a coger la respuesta que usted considere sin justificar, porque solo va a tener que marcar una alternativa y ahí automáticamente va a tener el puntaje. Ya esa va a ser la parte que va a hacer Canvas. Puede ser el 50% o quizás menos el 50%, y va a haber otro 50% que va a ser un problema de desarrollo, y esa parte sí la voy a revisar toda yo. Y ahí sí no puede escribir cosas sin justificar, todo tiene que estar justificado, con los procedimientos, con todas las cosas. Eso. Profe, que a lo que se la refiere Pepa se refería a escribir con palabras, así como eso. aquí Claro que hice hay que esto. hacerlo, claro que hay que escribir con palabras, claro que hay que hacerlo. Es que, por ejemplo, en álgebra, cuando tenemos que desarrollar el ejercicio, tenemos que ir escribiendo lo que vamos haciendo. Por ejemplo, Claro, no sé, pues escribimos 2 por 1 y al lado tenemos que poner ahora se multiplicará 2 por 1. ¿Hay que hacer eso aquí también? Eso hay que hacerlo, claro, es que eso hay que hacerlo porque usted tiene que hacer de cuenta que está explicando para otras personas. Es la manera en que es la manera en que se evidencia que usted está aprendiendo correctamente. Al principio probablemente le va a costar, pero ya después se va a adaptar, ¿ya? Si le piden demostrar algo, tiene que hacerlo. Demostración, ahora vamos a usar esta propiedad, aquí estamos usando esta otra propiedad, aquí estamos usando esto, con esto que ha demostrado. Eso es lo que hay que hacer. Todo justificado. No podemos dejar nada, entre más justifiquen mejor. Ojo, pero no van a justificar, hay gente que justifica cosas incorrectas y se vale de cualquier artimaña para justificar cosas que no tienen sentido a nivel matemático. Las únicas cosas que van a tener valor son los axiomas y todas las cosas que hemos visto. Ya a veces pasa que hay alumnos que se inventan procedimientos que cuestionan 500 años de conocimiento matemático. Entonces, mucho cuidado con esas cosas. La gente puede innovar siempre que no entre en contradicción con los principios matemáticos. Ya, hay gente que, como les digo, hay súper buena y puede proponer caminos distintos a probablemente algunas de las cosas que hemos visto y está bien fundamentado, pero hay quienes proponen cosas que son muy cuestionables, en realidad, ¿ya? Y que me ponen a dudar y a pensar mucho sobre si está en el lugar correcto o no, porque es un poco lamentable esas cosas, ¿ya? Entonces hay que pensar bien lo que vamos a escribir, ¿ya? Y lo que no se escribe no cuenta. Si no lo escribió, no, profesor, es que yo quise decir esto. No cuenta porque no está escrito, es como si me pusiera a leer en tinta transparente, ¿no? O en tinta invisible, no puedo. O sea, va a contar lo que escriba, es lo que yo voy a evaluar. Si no lo escriben, no lo puedo evaluar, ¿ya? Entonces, por eso la importancia de escribir todo, todas las ideas, todas las cosas, hacer un uso correcto de los símbolos, del lenguaje como tal. ¿Te escucho? Como usted está diciendo eso, pero por ejemplo, si por ejemplo usamos el axioma R1, ¿es necesario poner que es la propiedad asociativa de la adición o está bien con poner R1 nada más? Si usted solo sabe de esa forma, yo no tendría ningún problema. Si nos casamos con los axiomas y la denominación de esa forma, estaría correcta ambas. Tanto dar el nombre de la propiedad, si se la sabe, que yo siento que es más adecuado aprender el nombre de la propiedad, porque de repente yo podría colocar, de primero podría colocar la modulativa, entonces ya el R1 dejaría de ser R12. O sea, si ponemos Rs, si bien está correcto para lo que estamos haciendo, y también yo podría evaluar correctamente, lo ideal sería aprender los nombres, porque es mucho más formal manejar los nombres.
Lo de las R es una manera de simplificar el escribir todas las propiedades una a una, pero ya se transformaría en algo muy memorístico y la idea no es que aprendamos aquí la cosa mecánicamente, porque para eso están los libros. La idea es que busquemos algún mecanismo que nos permita de alguna manera recordar las cosas sin tener que recurrir a ningún texto, ninguna cosa, que usted tenga en su cabeza claras las cosas. Entonces lo ideal es las propiedades. Si hablamos, por ejemplo, de propiedad modulativa, todos saben a qué me refiero. Si hablo de propiedad invertida de la suma, saben que me refiero al inverso de la suma. Y así, ¿verdad? Si me refiero, por ejemplo, a la propiedad distributiva, saben que es la distribución del producto respecto a la suma. Y así, entonces, eso es como lo ideal. De todas maneras, como les digo, generalmente nosotros hacemos unas pruebas anteriores al certamen. De esa forma ustedes conocen cómo vamos a evaluar de forma concreta. Así que no se estresen por eso. Todavía no llegamos a eso, ya algunos se están estresando con eso. ¿Ya? ¿Más preguntas en relación a eso para cerrar ese tema de la evaluación? ¿Está claro? El tema del tiempo, profe, ¿cómo va a ser? También se les dirá en su respectivo momento. Yo siento que se están adelantando mucho a las cosas, ¿ya? Generalmente se les da tiempo suficiente y hasta de más. Ya si no aprovechan el tiempo, ya es como cuestión de cada quien. A veces algunos certámenes pueden ser de 3 horas, pueden ser incluso más, depende. Pero no porque las 3 horas sean necesarias, no. Probablemente esas 3 horas solo sean necesarios 120 minutos, entonces a veces se les dan como unos 30 o 40 minutos para que escaneen el documento que tengan que escanear y subirlo a la plataforma, ¿ya? Entonces por eso no se estresen, en su momento ya sabrán cómo, no coman ansias. Cuando ya llegue el momento ya les diremos cómo es el asunto. Pero la dinámica es esa, siempre va a haber una parte de alternativas y una parte de que usted va a tener que justificar todo y escribir todo, ¿ya? Bien, entonces avancemos. Entonces estos son otro tipo de intervalos semiabiertos. Entonces ya saben, donde el paréntesis, donde el corchete esté de forma normal, ahí está incluido ese extremo, y donde esté opuestamente, ahí no está incluido. Entonces la dinámica es la misma de los anteriores. Entonces estos son los semiabiertos hacia la derecha y hacia la izquierda. Y hacen falta un último tipo de intervalos, que son los en las colas abiertas o cerradas. También son conocidas como intervalos de dimensión infinita. Ya, entonces, en este caso, por ejemplo, podemos considerar estos a, más infinito, cerrado en el infinito. Entonces serían todos los que sean mayores que a o iguales. Y también podemos considerar abierto en a, que serían todos los que sean mayores estrictos. Los x que sean mayores estrictamente que a. Y también podemos considerar que vayan desde menos infinito, por ejemplo, hasta el número real en cuestión. Por ejemplo, b cerrado. Entonces serían todos los x que sean menores o iguales que b, incluido el b. La otra posibilidad es que no se incluya el b. Entonces allí va a quedar abierto. Entonces serían todos los x que sean estrictamente menores que b. Ya, entonces estos son las posibilidades que hay. Entonces pueden haber abiertos, que los dos extremos estén abiertos y que la dimensión entre ellos, yo pueda medir la distancia entre ellos. Los cerrados, que los extremos estén incluidos. Los semiabiertos, que uno de los extremos esté incluido y la dimensión entre ellos sea finita. Y las colas abiertas o cerradas o intervalos de dimensión infinita también. Que esto claramente no puedo medir la distancia que hay del intervalo, no puedo medir la distancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí consideraría todos los números que van desde el a, incluido el a, hasta el infinito. ¿Y cómo yo mido, por ejemplo, la distancia desde aquí hasta el infinito? ¿Será que puedo medirla? ¿Cuál sería la distancia? No, pero sí se puede representar o no.
¿Cuál sería la distancia? Infinita. Sería No la se puede, distancia. porque, claro. Es infinita la distancia. ¿Ya? Entonces, para estos, por eso se llaman intervalos de dimensión finita. Si yo quiero calcular la dimensión o quiero medirla, tomar una cinta métrica, por ejemplo, y ponerla en A, ahí va a empezar, pero ¿será que algún tiempo va a terminar? Necesitaría tener una cinta métrica que no tenga límite. ¿Ya? Y ahí sigo prolongando la línea recta indefinidamente. Entonces, por esa razón, mientras que esto, si yo, por ejemplo, escribo una cinta métrica, por ejemplo, que vaya desde -2 hasta 5, ¿cuál es la dimensión? 7. 7. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Entonces, estos son de dimensión finita, abiertos, cerrados, semiabiertos, son de dimensión finita, mientras que estos que están acá son de dimensión infinita. Entonces, es muy importante que ustedes estén familiarizados con cada uno de estos intervalos, que sepan cuándo es abierto, cuándo es cerrado, cuándo es, por ejemplo, una cola abierta hacia la derecha, cuándo es una cola abierta hacia la izquierda. Es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir dar solución a inecuaciones en el futuro. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué más tengo que decir alrededor de esto? Antes de que se nos acabe el tiempo. Nos vamos aquí a la presentación. Entonces, aquí están todo lo que acabo de mencionar. Ya, probablemente faltan algunos, pero están casi todos aquí, incluidos los que están allá en el Word. Entonces, aquí está el cerrado, aquí está el semiabierto hacia la derecha, semiabierto hacia la izquierda, abierto, una cola hacia la izquierda y una cola hacia la derecha, pero esta es cerrada, esta también es cerrada, pero también pueden haber abiertos, como lo mencioné. ¿Ya? Entonces, hay que estar íntimamente familiarizados con estos. Que yo les pueda dar un intervalo y usted me lo puede escribir en su notación de conjuntos, o que le pueda dar la notación en conjuntos y usted pueda expresarlo como intervalos. A ver, veamos a ver si estamos claros con la intención de esto. Profe, Uh-huh. después este documento lo vamos a tener en la plataforma igual para verlo. Todo lo subo. Ay. Yo siempre subo todo, aquí y en Canvas, para que no exista ninguna ambigüedad. ¿Ya? Siempre al final de la clase hago eso. ¿Ya? Bien, entonces, por ejemplo, escriba en notación de intervalos los siguientes conjuntos. O sea, a ver si la idea quedó clara. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En solución. ¿Cómo sería? Entonces. El primero sería cerrado, 2,7. Muy bien. ¿Cómo lo escribimos? ¿Corchete? Corchete. Entonces, Corchete de 2,7. 7. Y corchete cerrado. Bien, perfecto. Entonces ya ese está listo. 2. ¿Cómo quedaría? Corchete abierto del menos infinito al -3 cerrado. Muy bien. Entonces, ahora sí. Entonces serían todos los que sean, los X que sean menores o iguales que -3. Entonces, ¿de dónde iría? ¿Desde dónde hasta dónde? Desde el menos infinito hasta el Desde menos menos infinito. cerrado.
desde menos infinito. Los infinitos, nótese que siempre van abiertos, ojo con eso. ¿Hasta dónde? Al -3. Al -3. ¿Y este -3 cómo va? Cerrado. Cerrado, muy bien. 3. -1 cerrado. -1 cerrado al 0 abierto. Muy bien, -1 cerrado. Hasta el 0 abierto. Muy bien. 4. Desde el 6 cerrado al más infinito abierto. Muy bien. 5. 15 abierto hasta el 230 abierto. Pero hay que copiarlo porque no me deja. Ya, copiarlo aquí. Entonces sería desde abierto, ¿desde dónde? Desde el -15 abierto hasta el 230 abierto. Abierto. Listo. Vamos a agregarle otra cosa aquí. La notación de intervalos, clasifíquelos. Bien, ¿este qué tipo de intervalo es? Cerrado. Cerrado. Dimensión. Finita. Finita. Muy bien. Este. Semiabierto a la izquierda. Semiabierto a la izquierda. Ok, pero ¿cuál es el nombre que recibe? Infinito. Dimensión infinita. ¿Cuál es la qué? Semi. Hacia la izquierda. ¿Cuál es semiabierta? ¿Cuál es a la izquierda? ¿Ya? Entonces, esta de acá. Semiabierto. Semiabierta. Semiabierta. Cola hacia la derecha. No, semiabierta. No, Hacia la derecha. verdad. ¿No es hacia la derecha? Hacia la derecha. ¿Es hacia la ¿No es derecha? hacia la derecha, profe? A la derecha, sí. Derecha. Derecha. Ahora sí. Dimensión finita, ¿cierto? ¿Cuál es la dimensión de ese intervalo? Cola hacia la derecha, dimensión infinita. ¿Cuál es la dimensión del 3? Finita. Sabemos que es finita, pero exactamente ¿cuál es la dimensión? 1. 1, sí. 1, muy bien. Bien, esta sería una cola que Hacia la derecha. Dimensión infinita, ¿o no? dimensión infinita. Sí. ¿Sí? Y este, para finalizar, Cola abierta. No, abierta. No, esa es abierto. las colas es porque tienen un infinito en algunos lados. Ojo con esto. Si tiene real y real, son abiertos, cerrados, semiabiertos. No puede ser Abierto, cola. dimensión finita. Dimensión finita. Muy bien. ¿Cuál es la dimensión? Finita. Finita. Sí, pero ¿cuál es? 200. No, 245. 245, ojo, una observación. Sea y un intervalo cualquiera, A, B, puede ser semiabierto, puede ser también cerrado, puede ser semiabierto hacia la izquierda, también, o también que sea abierto y abierto, de dimensión, bueno, con esta condición que tiene que cumplirse para que tenga sentido, más estrictamente menor que B, entonces se denota el L como
longitud o dimensión del intervalo se calcula como L de I es igual a valor absoluto de B menos A. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, la longitud de este, viene de ahí, de eso. ¿Cuánto sería la longitud? Valor absoluto de 230 menos 15 215. Ah, no, 245. de 245, de ahí es donde viene. ¿Ya? Entonces resto el extremo superior menos el inferior en valor absoluto. Y ahí obtengo la longitud. ¿Sí, Profe, usted había dicho algo sobre el punto 2, de cuál era la dimensión, y un compañero dijo 1 y no entendí eso. En el 2, aquí, de menos infinito a menos 3. No, en el Sí, 3. fue en el 3. En el punto 3, en el ejercicio 3. Aquí. Sí, es 1. Ok. Es por esto que estoy haciendo aquí. No, si eso lo había entendido, solamente que me había confundido con el punto 2, pensé que estaban hablando del punto 2. No, ya, gracias, profe. Del 3. Entonces aquí mide la distancia que hay desde menos 1 hasta 0. La distancia no puede ser negativa, la distancia siempre es positiva, entonces solo es 1. Ya, y si haces la fórmula que tengo aquí, resta el 0 menos 1, da más 1, y en valor absoluto es 1, entonces quiere decir que la distancia es 1, la longitud. Ya, eso solo es aplicable si el intervalo es cualquiera de estos 4. En otros casos, distintos a los anteriores, entonces L de I, ¿a qué será igual? Ya lo hemos dicho varias veces. ¿Dimensión o no? Sí, pero ¿cuál sería la longitud o qué número le vamos a asignar? En otros casos distintos a esto, ya lo habíamos dicho en palabras. ¿Infinito? Infinito, muy bien. Ah, sí, infinito. Infinito. O sea que si me piden calcular L de ¿cuál sería? L del 4. Infinito. Infinito. Y L del 2 también sería infinito. Es por eso que tienen dimensión finita y por eso los otros tienen dimensión finita. Es la razón, porque si yo quiero medir la distancia, me da finito, me da un número, mientras que estas que son colas, no puedo medirlas. ¿Ya? Es la razón. ¿Estamos claros en esto? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿están en la capacidad de hacer lo inverso de esto? Para finalizar. Ahora lo contigo. Escriba en notación de conjuntos los siguientes intervalos. Esta es la parte que les cuesta a los estudiantes. Realmente. 1. Ahora al revés. Ahora te doy el intervalo y te pido dos. A estos 4 para finalizar. Solución. ¿Cuál sería la solución para el primero? X pertenece a los reales.
tal que... Rápidamente, para tenerlo ahí de modelo. Sí, dime. Entonces, vamos a empezar con el 1. 1. Entonces, x tal que, x que pertenece a los reales, tal que, X es mayor o igual a 2 Ujú. y menor o igual a 6 raíz de 5. Muy bien. Listo, ese está ok. ¿Qué más? 2. X pertenece a los reales tal que X es menor que menos E y X es menor que menos, X es digo, menor que menos E. Sí. Estoy escribiendo lo que me estás diciendo. y mayor, no, Profe, ¿no sería que X es mayor? sí, es X mayor que menos E y menor que Es pi. mayor que menos, que menos E y menor que pi. Y menor que Menor o igual que pi. Menor, sí, eso, menor o igual que pi. Menor o igual a pi. Ah, menor o igual. Eso es diferente. Ahora sí. Tercero. X pertenece a los reales tal que X es mayor o igual a 2. Muy bien. Eso. Y el otro es infinito. No sería hasta ahí. Ujú. X que pertenece a los reales tal que X es menor X que es 6. menor o igual a 6. Menor o igual. ya, entonces si ustedes saben eso me doy por bien servido. Ya que Facilito. tienen la capacidad de poder hacer ambas cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer la siguiente clase? Vamos a hacer operaciones con esas cosas, unión, intersección, diferencia simétrica. Todas las operaciones que uno puede hacer con conjuntos se pueden hacer con intervalos. Profe, tengo una consulta. Mañana vamos a tener, ¿cómo se llama esto? Sí, ya práctica. tenemos ayudante, ya tenemos profesor ayudante, ya ¿Y le está vamos a ver integrando las esto o lo de la ejercicio del axioma del Se supone listado? que deberían trabajar con el listado de la clase pasada. Vale. Ah, ya, ok, gracias. ¿Ya? Y lo del foro también. ¿Ya? Bien, chicos, entonces voy a subirles esto y nos vemos entonces la siguiente clase. ¿Ya? Chao, Chao, profe. profe. Gracias. Ya, profe. Gracias, Chao, profe. profe. Chao, chao. Chao, Que profe. esté bien.